Bueno, buenas tardes. Para mí es un privilegio estar acá con un auditorio tan calificado, sobre todo con personas expertas que no solo del ámbito nacional, sino también, digamos, que nos honran con la visita de los países amigos. Por supuesto, compartir la mesa con don Gerardo Parajeles, con don Álvaro Hernández, con don Cristian y doña Magda es para mí pues un privilegio siempre. Las enseñanzas de ellos es parte de la formación que uno agradece y estamos en la brega ahí como para compartir algunas ideas. El tiempo es breve y pues en este tema digamos que me interesa compartir algunas reflexiones. Habría mucho que decir y por tanto digamos hacer una síntesis apretada en ese lapso pues no es del todo fácil. El tema es, en mi opinión, es relevante porque eventualmente, digamos, se rompe el paradigma en materia de ejecución provisional de la sentencia no firme de que el título ejecutorio, o sea, que da lugar al proceso de ejecución, es básicamente, aquella sentencia firme, digamos, que ya está pasada en autoridad de cosa juzgada. La idea del instituto es casualmente, como les digo, romper ese paradigma y dar lugar al proceso de ejecución, aunque el fallo esté en proceso de impugnación, y es ahí donde está el quid del asunto, ¿verdad? Porque efectivamente, digamos, no solo la sentencia firme en cuanto tal, pues da lugar al proceso. La propuesta normativa que hace el Código Costarricense es un poco, digamos, inspiración de lo que al respecto pues, ha regulado la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, digamos, del año 2000, y por tanto, pues, es un tema, digamos, que con ciertos matices diferenciables, un poquito, digamos, tropicalizada a nuestro medio, pues en realidad es lo que regula básicamente esa Ley de Enjuiciamiento Civil. La hipótesis, básicamente, digamos, habría que decir que en realidad en Costa Rica no es desconocido el instituto, porque en realidad, digamos, el actual Código Procesal Civil ya había eventualmente, digamos, innovado en la temática. Fue una regulación, digamos, muy novedosa en su tiempo, pero de escasa utilidad práctica, por no decir, bueno, por lo menos yo desconozco alguna posibilidad en donde eventualmente se haya instado la ejecución, digamos, antes de la firmeza de la resolución. Básicamente, dentro del artículo 630, inciso 1 del actual Código Procesal Civil, ya se prevé eventualmente que no solo la sentencia firme es título ejecutorio, sino que eventualmente hay determinados tipos de sentencias que aún sin estar firme pueden dar lugar al proceso de ejecución. La sistemática, eso sí, que entabló el Código Procesal Civil, en mi opinión, pues es lo que eventualmente da lugar a que el desuso sea la norma, ¿verdad? Primero, el proceso de impugnación en el actual Código Procesal se baraja sobre la admisión de la apelación o del recurso en dos tipos de efectos, como es de sobra conocido, el efecto devolutivo y el efecto suspensivo. El efecto suspensivo, por definición, es incompatible con la posibilidad de una ejecución provisional. ¿Por qué? Porque de todos de sobra conocidos que cuando la apelación o el recurso se admite en el efecto suspensivo, valga la redundancia, el juez inferior pierde la competencia para seguir conociendo el proceso, digamos, en su despacho tramitado, y sobre todo pierde la competencia para ejecutar precisamente lo que él resolvió. Por eso es que el Código Procesal Civil solo admitía la posibilidad de la ejecución provisional en aquellos supuestos en donde la apelación o el recurso correspondiente se admitía únicamente en el efecto devolutivo, lo cual en la lógica de este código se comprende porque efectivamente el efecto devolutivo tiene la característica de no suspenderle al juez inferior o al juez acuo la competencia para conocer de la ejecución, digamos, del fallo que precisamente está siendo objeto de impugnación. El tema de eso sí es que la sistemática del actual código, digamos, discrimina la posibilidad de las sentencias susceptibles de ser ejecutadas provisionalmente, no en relación al derecho declarado en la sentencia, como va a ocurrir y vamos a ver en el actual código, en el código recién promulgado, sino más bien dependiendo del tipo de proceso en que aquella ha sido dictada. Y por eso es que la regla general es que la ejecución provisional solo va a ser factible en aquellos procesos cuya admisión de la apelación lo sea únicamente en el efecto devolutivo. Y bien sabemos que el efecto suspensivo, digamos, es la regla general en materia de admisión de apelación en los procesos ordinarios. De tal manera que entonces el instituto en teoría es admisible para cualquier tipo de sentencia con entera independencia del contenido que ella haga en cuanto al fondo de lo pronunciado,
siempre y cuando sea una sentencia dictada en otro tipo de procesos más allá de los procesos ordinarios. Más o menos es la sistemática del actual código. Tenemos entonces que precisamente como el actual Código Procesal Civil, digamos, hace en mira la discriminación de la ejecución provisional de la sentencia sobre la base del tipo del proceso y no sobre la base del derecho declarado, es evidente que entonces el actual código no tiene en miras para disciplinar el instituto los efectos irreversibles que eso le puede acarrear al ejecutado, obviamente, digamos, ante una eventual revocatoria de la sentencia de segunda instancia. Por eso es que como contrapartida, para poder instar el proceso de ejecución, en la actual sistemática del código se establece como obligatorio la rendición de una garantía o caución, ¿verdad?, para poder acceder a la ejecución provisional. Y eso, a mi juicio, obviamente es lo que tal vez ha hecho que en la práctica el desuso sea la norma. ¿Por qué? Porque evidentemente sale caro instar eventualmente, digamos, la ejecución provisional en una situación en donde el ejecutante pues no tiene certeza, por lo menos en ese momento, de si el fallo le va a ser confirmado eventualmente. La propuesta normativa del Código Procesal, del Código Procesal recién, digamos, promulgado, básicamente, como les decía, bajo la inspiración de la Ley de Enjuicio Civil española, lo que propende es tratar de generalizar el uso práctico de este mecanismo. O sea, se trata de reforzar la posición procesal del actor para darle eventualmente, digamos, la posibilidad de acceder a la ejecución inmediata del fallo, aun cuando la contraparte ejerza el recurso correspondiente, digamos, de conformidad con la sentencia que se dicte. Es así que entonces la regla general es que la ejecución provisional, haciendo un primer cambio paradigmático con la actual legislación, sea factible sin necesidad de rendir caución o garantía. La idea es entonces que se pueda acceder al mecanismo sin el coste económico que hoy en día, pues eso implica, digamos, como les decía, porque lo contrario es actualmente precisamente la necesidad de rendir esa garantía en cuanto tal. Como contrapartida, eso sí, el código es celoso en resguardar la situación jurídica del ejecutado, por supuesto, porque ahora eventualmente la idea es tener en mira los efectos irreversibles que una ejecución provisional le podría deparar al ejecutado, digamos, en su situación jurídica, y eventualmente se trata de garantizarle la eventual reparación de los daños y perjuicios que con esa ejecución se le puedan irrogar. Entonces, si bien al actor ya no se le exige garantía, vamos a ver que entonces el código va a limitar o discriminar la posibilidad de acceder a este mecanismo, pero ya no dependiendo del tipo de proceso en donde se dicte, sino más bien en atención al derecho declarado. Eso es así porque el código monta el sistema sobre la base de inspirar una gran confianza, digamos, en el rol que juega ahora el juez de primera instancia. Y ese rol, yo no sé cómo estoy con el tiempo, doña Magda, aquí, ¿verdad? Ese rol, digamos, se ve reflejado en varios institutos. Básicamente, por ejemplo, se limitan mucho, digamos, la nómina de resoluciones apelables, por ejemplo. Y sobre todo, se generaliza el efecto no suspensivo del proceso de impugnación. Es ahí donde el quid del asunto, y es el gran paradigma que establece este código en relación con la actual sistemática del proceso de impugnación del actual código. Vamos a ver que el código propuesto parte de la eliminación del efecto suspensivo en la medición de la apelación y en la admisión del recurso de casación. Eso significa entonces que he ahí el sustento técnico jurídico para generalizar la posibilidad de dar lugar a la ejecución provisional del fallo. Obviamente, como decía, el efecto suspensivo era incompatible precisamente con el mecanismo de ejecución provisional del fallo, y precisamente lo que hace este código es eliminar el efecto suspensivo. Pero como contrapelo es así entonces, el código, les decía, establece esa discriminación, pero ahora con un contenido negativo. Y es que entonces podría decirse que, de conformidad con las sistemáticas de las normas, no toda sentencia puede ser susceptible de acceder al mecanismo de la ejecución provisional. No podemos hacer aquí, digamos, una elucubración general de la sistemática del código en cuanto tal, pero podríamos decir en esa línea que obviamente las sentencias de sistematoria, pues por supuesto al no contener ningún pronunciamiento susceptible de ejecución, pues obviamente no podría accederse. Podría decirse lo mismo de las sentencias meramente declarativas y ni qué decir de las sentencias constitutivas. En relación, digamos, al tema, los artículos 65.7 y 147 del nuevo código limita la posibilidad de acceder a la ejecución provisional a aquellas sentencias de condena. Pero
no cualquier tipo de sentencia condenatoria, sino que necesariamente tiene que ser sentencias de condena que tengan contenido patrimonial. Y eso es básicamente, digamos, un número clausus, porque por supuesto, digamos, la tipología de sentencias de condena con contenido patrimonial, pues son netamente inconmensurables. Ahí, por ejemplo, el legislador, eso sí, se ha preocupado en no dejar el arbitrio del intérprete, en ese sentido, es un catálogo de sentencias respecto de los cuales sí hace una prohibición absoluta de poder acceder a la ejecución provisional, como lo son, por ejemplo, las sentencias que condenan a emitir una declaración de voluntad, por ejemplo, la hipótesis de aquella que le ordenan al demandado otorgar una escritura pública, las sentencias que declaran la nulidad o cancelación de títulos de propiedad industrial, por ejemplo, están prohibida o le niega la posibilidad de acceder a este mecanismo. Las que dispongan la modificación o nulidad o cancelación de asientos registrales, por ejemplo, están vedadas de este mecanismo, y también las sentencias extranjeras no firmes, a menos de que así lo autorice un tratado internacional vigente en Costa Rica. Eso es una norma básicamente de mucha inspiración española, como les decía, porque casi es una transposición literal de lo que al efecto regula esa legislación. Aquí básicamente, digamos, en materia de legitimación, porque estamos así como corriendo entonces, evidentemente aquí rige el principio dispositivo, la ejecución provisional, al igual que la ejecución definitiva, solo puede ser instada, si la parte expresamente así lo solicita, no puede ser nunca iniciada oficiosamente por el juzgador. Básicamente, en cuanto a la legitimación, se entiende, por supuesto, que la puede acceder cualquier parte que haya tenido un pronunciamiento que le haya sido favorable, pero que por supuesto haya sido objeto de impugnación por la parte contraria perdidosa. Por supuesto que en situaciones en donde hay vencimiento recíproco, porque por ejemplo hubo demanda y reconvención, cabe la posibilidad de que hayan legajos separados de ejecuciones provisionales en sentido opuesto entre las partes correspondientes. Comentar básicamente aquí que la resolución inicial que se pronuncia por la ejecución, en ese aspecto, una vez instada la ejecución, el juez no tiene facultades legales para denegar el despacho de ejecución. Necesariamente tiene que darlo. En esa misma resolución tiene que dar la audiencia a la contraparte para que ésta a su vez pues manifieste lo que sea de pertinencia. La única posibilidad que tiene el juez de denegar en puertas la ejecución provisional tiene que ver con aquellas posibilidades en donde efectivamente se trate el supuesto solicitado de aquellas sentencias en donde expresamente el legislador niegue la instauración del procedimiento. Básicamente decirles que en cuanto a la oposición de la ejecución provisional, que es el tema que es un poco relevante como contrapeso ante la no necesidad de rendir caución que tiene el ejecutante, hay que decir que la oposición en esta materia que puede dar el ejecutado, pues tiene una disciplina muy estricta. Primero, el legislador establece dos causales taxativas sobre las cuales el ejecutado puede fundar su oposición. Y a su vez hay que tener en cuenta de que a pesar de que el ejecutado deduzca su oposición, no se suspende el trámite mismo de la ejecución provisional ya instaurada, pues va a continuar hasta que aquella oposición se resuelva. Y básicamente, digamos, las causales taxativas de oposición que regula el 143, inciso 1, son dos. Uno, encontrar seguro el supuesto en que la ejecución provisional no es procedente. Dos, cuando la sentencia fuera de condena no dineraria puede resultar imposible o muy difícil, atendida a la naturaleza del ejecutado, restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente al ejecutado mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le causaran si aquella sentencia fuera revocada. Básicamente aquí lo que hay que interesar es que el legislador tiene en miras la situación jurídica, digamos que podría, la afectación a la situación jurídica que podría resultarle al ejecutado en caso de que se lleve a cabo la ejecución provisional. Y el primer motivo de oposición es básicamente una situación de carácter de irreversibilidad de esa situación jurídica anterior a la instauración de la ejecución provisional. Si el demandado logra demostrar en la audiencia correspondiente que tiene motivos razonables para decir que si revocada la sentencia de primera instancia es imposible restaurar in natura la situación que él tenía antes del inicio de la ejecución provisional, pues el juez podría tener motivo para denegar el despacho de ejecución. Por otro lado, digamos también, el otro motivo de oposición tiene que ver un poco con la solvencia patrimonial que tenga el ejecutante, porque podría ser que el demandado diga, mire, el ejecutante no tiene la solvencia económica para poderme compensar, llegado el momento de una eventual revocatoria de la sentencia de primera instancia, los eventuales daños y perjuicios que así me causara. Y si él logra dar motivos fundados para ello, pues también el juez estaría autorizado para denegar el despacho, digamos, de ejecución.
básicamente aquí, como hay que abreviar ya el tema, entonces podríamos decir que este instituto está regulado, como les decía, en España desde el 2000 y ha tenido, digamos, una suerte de criterios encontrados en cierto sector de la doctrina acerca de la aplicación práctica o los beneficios que pues haya tenido, digamos, en la praxis. Y es que el tema es que, si bien la nueva legislación eliminó la necesidad de caucionar para poder acceder al mecanismo, como quiera que sea, siempre el sistema, como tienen miras la posibilidad de eventualmente de que el ejecutado sea resarcido de los daños y perjuicios irrogados con ejecución, pues de alguna manera siempre gravita sobre la solvencia que pueda tener, digamos, el ejecutante a la hora de instalar el mecanismo. Evidentemente, digamos, como eso va a depender de la fiabilidad o no, digamos, con que los jueces de primera instancia realicen su labor, pues por supuesto, eventualmente el ejecutante va a ser más o menos cauto, digamos, a la hora de solicitar el mecanismo, pues por supuesto siempre estaría latente la eventualidad de que tenga o no que indemnizar al ejecutado de los daños y perjuicios de sobrevenir una revocatoria de la sentencia. De ahí que entonces al final solo el tiempo dirá qué tan eficaz vaya a ser en la praxis del mecanismo, pues por supuesto que solo la praxis dirá si la confianza que deposita el legislador en los jueces de primera instancia pues tienen algún respaldo en la efectiva labor que realizamos la judicatura, digamos, en el quehacer diario. Muchas gracias y ahí estamos a la orden cualquier consulta.